Bueno, pues buenos días a todos y a todas las que estáis conectados hoy con nosotros en los desayunos ODS de Mediapost. Estos desayunos, estos coloquios, estas charlas, estas conexiones que hacemos desde Mediapost, pues responden a una iniciativa que tenemos como empresa que pretende contribuir a visibilizar todas las acciones que como empresas y como individuos podemos acometer para llegar a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda de las Naciones Unidas. Hoy traemos a este desayuno pues el objetivo número 3, que versa sobre salud y bienestar. Comenzamos un año nuevo y como muchos de nosotros pues nos ponemos propósitos, ¿no?, de año nuevo. El otro día leía una encuesta, los españoles seguimos diciendo que entre nuestros propósitos está adelgazar, dejar de fumar, leer más, hacer más deporte. Y lo que venimos hoy a hablar, y para eso presentaré ahora a 4 personas maravillosas que están hoy como ponentes para ayudarnos a descubrir cómo introducir en nuestra vida hábitos saludables, pues lo que pretendemos con este desayuno va mucho más allá de un propósito de año nuevo, porque creemos profundamente que trabajar en la salud y el bienestar no es un propósito a corto plazo, es un compromiso que establecemos con nosotros mismos en el largo plazo y que con ello pues contribuiremos a vivir más y vivir mejor, sobre todo vivir mejor. Y solamente así, cuidando de nuestro cuerpo y de nuestra mente, pues podremos hacer también que todas las personas que nos rodeen pues sean más felices con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues más que un propósito, venimos a hablar de un compromiso. Para ello, para que nos cuenten pues, qué son esos hábitos de vida saludable, cómo introducirlos en nuestra vida y cómo contribuyen a nuestro bienestar y a las personas que nos rodean, pues tenemos con nosotros hoy aquí, además agradezco que estés aquí de forma presencial, a Yolanda Domínguez, responsable del Departamento de Marketing y Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos pondrá ese punto, ¿no?, sobre el cáncer y cómo hábitos que pueden ayudarnos a prevenirlo. Tenemos conectada también a Adriana Fernández Vidal, nutricionista, muy conocida en redes, que nos hablará de la importancia de la alimentación y el tipo de productos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y cómo prevenir pues, posibles enfermedades. Tenemos también a Lara Martín, nutricionista y enfermera, además de experta en yoga. Ya compartimos ahí un hábito común. Que nos hablará de cómo llevar esos hábitos de vida saludable para mantenernos sanos mental y físicamente, ambos, ¿no? El mens sana in corpore sano, ya lo sabemos que lo decían en antigua Grecia. Y luego Sonsoles Hernández, doctora en biomedicina, que nos hablará de la importancia de la salud, el deporte y esos hábitos. Y como dijo Aristóteles, como la excelencia no es una virtud, sino un hábito, pues empecemos a hablar sobre cómo introducir esos pequeños hábitos que van más allá de los propósitos, hablan de compromisos con nosotros mismos. Y si te parece, Yolanda, cuéntanos desde tu punto de vista, desde tu experiencia y desde la asociación, cómo se mira al cáncer y cómo se mira a esa prevención a través de hábitos. Bueno, pues primero, millones de gracias por organizar este espacio de debate sobre salud, que me parece interesantísimo. Gracias, Mediapost, por organizarlo, gracias por recibirnos, Ana. Efectivamente, los ODS en el fondo son como una hoja de ruta, ¿no?, que se plantean los Estados miembros de Naciones Unidas, ¿no?, y ponen el foco en el tercero de salud, ¿no? Pero hay más iniciativas detrás de esos ODS para que esos ODS en realidad sean verdad, ¿no?, y que se materialicen en cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo. La Unión Europea ha marcado 5 misiones para Europa, que en el fondo son, nada más, la hoja de ruta de todos los países miembros, y una de ellas es cáncer, no es salud. Una de las misiones que tiene la Unión Europea es cáncer específicamente. ¿Y por qué cáncer? Pues porque en el fondo es el problema sociosanitario más importante del mundo. No os voy a aburrir con cifras y cifras que luego nadie va a memorizar. Pero me gustaría, si hubiera sido presencial, lo hubiéramos hecho, y la verdad es que es algo que de repente tiene bastante impacto, ¿no? Estoy segura que si preguntamos a alguna persona en la audiencia
ha tenido una relación directa con el cáncer, ha sido diagnosticado de cáncer, pues se levantarían algunas manos, ¿no? Pero si preguntamos si alguna persona en la audiencia ha tenido una relación cercana al cáncer, ¿no? En su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos, pues estoy segura que se levantarían todas las manos, ¿no? Y en el fondo esto es así porque 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer, ¿no? Y es verdad que son las 10 de la mañana y esta cifra de repente es como un jarro de agua fría, ¿no? Para empezar la mañana. A mí me gustaría trasladar sobre todo 3 mensajes, ¿no? Primero, romper el tabú del cáncer, que se hable de cáncer, romper el mito del cáncer, ¿no? Da igual lo que hagas, sí, total, esto es una lotería, ¿no? Y luego que entendamos que la prevención realmente es el arma más poderosa contra el cáncer, ¿no? En este país el cáncer sigue dando miedo, vergüenza y sigue generando muchísimo silencio. Aún hay medios de comunicación que dicen ha muerto de una larga y terrible enfermedad, ¿no? Esto aún se escucha, ¿no? Yo creo que para enfrentarnos al cáncer lo primero que tenemos que hacer es llamarlo por su nombre, y no solo como pacientes, sino también como sociedad, ¿no? Si nos queremos enfrentar al cáncer, tenemos que llamarlo al cáncer, cáncer. Y luego, ser muy conscientes, pues, soy consciente de que el cáncer es algo que da mucho miedo, ¿no? Pero en el fondo no nos estamos enfrentando a la misma realidad que nos enfrentábamos hace muchos años. Ahora mismo estamos en tasas de supervivencia del 55% en hombres, del 62% en mujeres. Las cifras, oye, son mucho más optimistas, ¿no? De alguna forma. Y romper ese mito de da igual lo que hagas, si es que el cáncer es una lotería, si te toca, te ha tocado. Es verdad que el cáncer en el fondo viene de desajustes, errores dentro de lo que es nuestra etiqueta genética, ¿no? Nuestro código genético. Y esto viene del envejecimiento celular, ¿no? Entonces, ¿no podemos hacer nada? Sí, sí, claro que podemos hacer. Hay evidencia científica de que el 50% de los casos de cáncer se pueden evitar con hábitos de vida saludable y diagnóstico precoz. Sí, podemos hacer muchas cosas, por supuesto. ¿Qué son hábitos de vida saludables? Esto lo sabemos todos. No fumar, una alimentación sana, moderar el consumo de alcohol, hacer ejercicio físico. Y diagnóstico precoz, que en realidad es un palabra que a lo mejor todos no estamos como muy acostumbrados, ¿no? Estoy segura que si os cuento el caso del cáncer de mama, todos nos ponemos rápidamente qué significa el diagnóstico precoz. Os decía antes que la tasa de supervivencia en mujeres es de un 62%. Si hablamos de cáncer de mama específicamente, la supervivencia es de un 82%. Y eso es así porque se ha invertido mucho dinero en investigación, obviamente, pero lo más importante es porque las mujeres se hacen las mamografías y participan en esos programas de diagnóstico precoz. Y eso es muy visible. Todo el mundo sabe lo que es una mamografía y lo que significa participar en un programa de mamografías, ¿no? Pero hay otros diagnósticos precoces que no son tan visibles, como cervix o colon, ¿no? 50, 69 años. Si te llega la carta es súper fácil. Solo que tienes que hacer un test de sangre oculta en heces y se diagnostican el 90% de los cánceres en fases iniciales o incluso cuando ni siquiera es cáncer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a mí lanzar sobre todo 2 mensajes. Uno, llamémosle al cáncer por su nombre, hablemos de cáncer y rompamos ese tabú. Y luego, por otro lado, rompamos ese mito, ¿no? De no puedo hacer nada, el cáncer es una lotería, te tocó. No, pongámonos activamente a hacer cosas para evitar el cáncer, ¿no? Hábitos de vida saludable y participar en esos programas de detección precoz. Estos eran un poco los mensajes que me gustaría que quedaran más claros hoy. Pues muchas gracias, Yolanda. Yo creo que hemos ido, ¿no?, avanzando y sobre todo en esa detección precoz que nos quitemos el tabú las mujeres, ¿no?, como has dicho, y que trabajemos por ello. A mí me gustaría también preguntarte, desde el punto de vista de marketing, ¿no?, de tu experiencia de marketing, ¿cómo crees que pueden contribuir las marcas también a esta visibilización del cáncer y esta contribución a que lo tratemos de forma precoz, que nos quitemos los tabúes y avancemos positivamente en la prevención? Bueno, el rol de las marcas a mí me parece fundamental. A día de hoy es verdad que se habla mucho del pinkwashing, ¿no?, de la rosificación, como con
una connotación negativa, ¿no? Las marcas se suman al movimiento rosa y en el fondo lo hacen para lavar su imagen, ¿no? Esto es algo que está como muy en la conversación pública. A mí me gustaría contar el caso del cáncer de mama, ¿no? El lazo rosa en su origen era un lazo naranja que creó una paciente de cáncer y que estaba muy vinculado al movimiento feminista y a la liberación de la mujer. Ese lazo con esa paciente pues, no llegó a ningún lado, nada más que al estado donde vivía en Estados Unidos. Evelyn Lauder, que es la fundadora de Estée Lauder, cogió ese lazo y esa bandera y lo convirtió en el lazo rosa que es hoy. El cáncer de mama es hoy lo que es gracias a ese impulso de marcas como Estée Lauder y otras muchísimas marcas, ¿no? En el fondo, las marcas tienen un potencial enorme en la visibilidad del cáncer y un ejemplo clarísimo es el cáncer de mama. Es verdad que tiene que tener una responsabilidad social corporativa detrás, ¿no? Que en el fondo no solo es visibilizar, sino en el fondo también comprometerse con la lucha contra el cáncer, pero a mí me parece que las marcas tienen un rol fundamental en la visibilidad del cáncer, desde luego. Pues apostemos porque sigamos así y haya marcas que estén detrás de visibilizarlo y detrás de apoyaros. Adriana, si te parece, desde tu perspectiva, desde tu opinión, tu experiencia, ¿qué son esos hábitos? ¿Cómo podemos introducirlos? ¿Cómo mejoran nuestra vida y la de los demás? Bueno, buenos días lo primero y gracias por haberme invitado porque me hace mucha ilusión estar aquí con estas compañeras. Y un poco por mi experiencia como nutricionista, lo que he ido viendo es la importancia de animar a la gente a cuidarse, pero desde un lado amable, desde un lado que les motive y que pueda ser al final sostenible a la larga, porque hemos estado durante mucho tiempo hablando de la alimentación con planes rígidos, restrictivos, aburridos. Entonces, para que la gente se anime a comer sano, hay que animarles a disfrutar haciéndolo. Entonces, creo que es muy importante la individualización de las recomendaciones, el que cada persona sepa que, aunque podemos saber lo que es comer sano, las necesidades que tiene esa persona pueden ser muy diferentes a las de otro y que al final tenemos una disponibilidad de alimentos tremenda, tenemos muchas opciones de combinarlos, tenemos muchas formas de disfrutar en nuestro día a día con la comida. Entonces, como siempre digo, comemos cada día varias veces, así que vamos a intentar hacerlo lo más bonito posible. Y creo que se puede, pero claro, hay que tener paciencia, que eso es algo que suele pasar, que la gente quiere el cambio ya inmediato. Entonces, acompañando a la gente poquito a poco, animándoles a que sean flexibles mentalmente y físicamente, creo que es un camino importante. Sin entrar ahora tanto en hablar de hay que comer fruta, verdura, no, creo que me apetecía lanzar el mensaje de que hay que cuidarse y disfrutar haciéndolo. Un poco también con el ejercicio, con todos estos hábitos en nuestro día a día. Sí, o sea que va más allá del propósito de ponernos una dieta que si no vemos los resultados a corto plazo ya la abandonamos y en febrero ya se nos han olvidado los propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Cómo nos recomendarías que lo hiciéramos? O sea, ¿cómo lo introducimos en nuestras vidas? ¿Por dónde empezamos? Para mí es importante, hablo un poco, claro, desde mi experiencia y como yo entiendo todo esto, ¿no? Pero yo lo que trabajo siempre con todo el mundo es empezar por una jornada de reflexión, como digo yo, hacer un análisis de en qué punto nos encontramos, qué hábitos tenemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué necesitamos y entonces establecer objetivos, pero objetivos que no sean estresantes para nosotras y nosotros, que yo creo que ya bastante estrés tenemos en el día a día. Entonces, a veces a través de pequeñas metas, pequeñas pautas que ir cambiando cada día, puede ser que no veamos grandes pasos, ¿no?, de un día para otro, pero sí que esos pasitos nos van permitiendo avanzar, los vamos consolidando como hábitos. Entonces, a veces una persona, el simple hecho de que pues, en los próximos días voy a introducir fruta en el desayuno o voy a, o sea, en vez de consumir el cereal blanco, voy a tomarlo todo integral o voy a empezar a sentarme a comer o voy a beber un poquito más, o sea que no tiene por qué ser cambiar radicalmente la alimentación ni ponernos a cocinar un montón, es que cada persona puede tener unas necesidades muy diferentes a otras. Entonces, por eso tampoco nos vale de nada el papel que le dieron a mi familiar o a mi vecino para mejorar, sino que pequeñitas metas, pero primero saber muy bien en qué punto estamos. Fenomenal, Adriana, pues vamos a intentarlo, vamos a ir poniéndonos metas a corto plazo para poder ir, ¿no?, caminando hacia el largo. Lara, tú también eres nutricionista y enfermera además. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos contribuir a esto? Bueno,
Lo digo lo mismo que mis compañeras, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, lo que dice Adriana es muy importante, ¿no? Que ya basta de papelitos, ¿no? De este papel para todo el mundo, de dietas de 1500 calorías, eso ya no, y hay que adaptarse a cada persona. O sea, que lo que dice Adriana, ver en qué punto estamos y ver qué pequeños cambios podemos hacer, me parece imprescindible. Yo sí que creo que el ejercicio no es un poquito imprescindible, un poquito importante, sino que es una base igual que la alimentación. Creo que el movimiento en el ser humano es algo que es importantísimo, que tiene que estar. Y además ahora nosotras en la clínica hemos metido el ejercicio como parte bueno, hay una herramienta que la gente se puede conectar, hacer ejercicio, hacer yoga. Yo en consulta el lunes le decía a Blanca, estoy viendo cambios muy, muy grandes de gente con el ánimo diferente, con mucha motivación, y es porque se empiezan a mover, empiezan a meter el ejercicio en su día a día, y eso genera una serie de cambios alrededor muy grandes. Cuando empiezas a moverte y a cuidarte de esa manera, empiezas a querer comer bien también. O sea, que no tiene por qué llegar primero la alimentación, a veces puede llegar primero el movimiento. Y el movimiento genera unos cambios neurológicos muy importantes. Pero pasa una cosa, y es que mucha gente no tiene energía para moverse porque tiene un problema intestinal, hay inflamación. Entonces, decirle a alguien que se tiene que mover cuando no se puede mover es muy frustrante, y esto a nivel de población pasa muchísimo. Entonces, en esos casos, decirle a la gente os tenéis que mover porque sí, porque va a ser bueno para la salud, cuando no pueden ni levantarse de la cama muchas veces, pues es muy injusto. Entonces, en esos casos, primero hay que arreglar lo que está pasando, empezar a tener más energía, y esa energía va a hacer que quieras tomar mejores decisiones para tu salud. Pero cuando esa persona está inflamada, muchas veces no puede tomar esas decisiones. Por eso digo que hay que ir un poquito y ver qué está pasando, porque si no, no va a poder moverse. Eso es importantísimo. O sea, al final es adaptar muy bien esos hábitos, sí, decía que al final es adaptar muy bien esas pequeñas cosas que podemos ir introduciendo a nuestra realidad, ¿no?, de vida, porque si tratamos de introducir en nuestra realidad, ¿no?, pues madres estresadas con trabajo, si queremos de repente introducir todos estos hábitos que son de libro, ¿no?, pues nos vamos a ver súper frustrados, ¿no? Porque, oye, es que al tercer día yo no soy capaz de seguir esto. Entonces, es pequeñas metas adaptadas a nuestro entorno, ¿no?, y a nuestra realidad, con la que empecemos a tener esas pequeñas dosis de serotonina y de dopamina, ¿no?, que nos hagan ver que vamos por el buen camino. O sea, aquí la clave está en la personalización de qué cosas podemos ir introduciendo con una motivación intrínseca a realmente poder conseguir esos pequeños hábitos. Y en este sentido, ambas dos que sois nutricionistas, ¿nos recomendaríais, por ejemplo, empezar con alguien que nos pudiera ir orientando sobre esa personalización, como en este caso podéis hacer los nutricionistas? Claro, o sea, tanto Adriana como yo hacemos consulta de nutrición. Una clave, ¿no? Ahora mismo, sí, o sea, que alguien te guíe en ese camino, yo creo que es básico, porque además ahora mismo en redes, por suerte y por desgracia, hay muchísima información, con lo cual yo tengo gente que viene como, no sé si ayunar o comer 7 veces al día, entonces como que hablamos de extremos. Demasiada información, y como al final esto no es una ley que sea para todo el mundo igual, el que alguien te individualice y te acompañe, porque el acompañamiento es súper importante, es básico. O sea, tiene que haber un profesional a tu lado. Sí, yo un poco añadiendo a lo que dice Lara, que ese acompañamiento es fundamental, porque nuestra relación con la comida no solo se basa en que nos guste un alimento u otro, que hagamos a una hora una comida u otra, es que hay una parte emocional tan importante que alguien se interese por conocerte, por estar a tu lado, guiándote y entendiendo tu mundo, es súper importante para que precisamente esos cambios que queremos ir instaurando luego pues puedan consolidarse y acompañarte siempre. No tenemos que comer siempre igual, porque la vida también cambia y de pronto pues tenemos cambios en nuestros horarios, en nuestros gustos. Entonces, el que tú tengas unos buenos recursos y herramientas que te den confianza para ir avanzando, eso te lo da un acompañamiento de alguien, bueno, pues que sea adecuado para ti, que eso también hay que buscarlo bien.
No cualquier persona a lo mejor le valemos a cualquiera, ¿no? Así que creo que es fundamental el acompañamiento, por lo que decía Lara también, demasiada información que se convierte en desinformación. Sí, y al final tenemos un lío y al final no acabamos introduciendo nada porque entre que no sabemos y al tercer día, si no hemos visto resultados milagro, pues abandonamos el hábito. Aquí, perdón que interrumpa. Sonsoles, ¿qué nos enseña? ¿Sí? Solo quería decir que cuando a mí me parece muy interesante que la gente se dé cuenta que cuando hablamos de logros, de cambios, que empecemos a analizar otros aspectos de nuestra vida. Que Lara antes, por ejemplo, comentaba a sus pacientes que están más animados, con más energía, que dejemos de un lado el solo poner la báscula, ese peso, ¿no?, como un indicador de mejora, y que empecemos a atender a cómo nos sentimos, cómo nos levantamos por la mañana, cómo estamos de estado de ánimo, cómo hacemos las digestiones. Eso todo es muy importante porque puedes hacerte una lista personalizada de tus indicadores de mejora e ir analizándolos cada X tiempo, y eso es súper motivador y te da también confianza para que quitemos ya protagonismo a ese aparato que yo personalmente puedo decir que detesto casi como nutricionista. Quería Claro, decir yo creo eso. que es que además aquí influye mucho. Claro, aquí influye mucho también el por qué introduces esos hábitos, para que los demás te vean mejor o para que tú te veas mejor contigo mismo. Exacto. Y en eso consiste el compromiso con un objetivo a largo plazo, ¿no? En cuáles son los indicadores que a mí me hacen cuando me miro hacia mí mismo, que me hacen estar mejor. Y a lo mejor no necesariamente es un peso, o a lo mejor no es necesariamente que salga bien en una foto, ¿no? Sino si estoy equilibrado por dentro, que va a hacer al final que continúe con esto, ¿no? Entonces, es verdad que necesitamos buscar esos momentos en los que nosotros nos miramos a nosotros mismos y no nos ponemos esos propósitos para ver cómo mejora nuestra imagen exterior. Y eso, por eso hablaba al principio del compromiso que tenemos que adquirir con nosotros mismos y ser honestos con nuestra propia voz interior, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir caminando sobre eso. Sonsoles, ¿qué nos enseña la biomedicina? ¿Qué nos puedes aportar tú con ese conocimiento tan profundo como doctora, ¿no?, en biomedicina, que nos puede ayudar a conseguir estos hábitos? Bueno, lo primero de todo, muy buenos días a todos y a todas, que ya veo que somos bastantes los que estamos conectados esta mañana. Es un placer compartir este ratito con vosotros. Y bueno, pues como bien dices, vamos a hablar un poco del hábito, ¿no? Pero yo predicando con el ejemplo, yo estoy especializada en actividad física y salud. Entonces, lo primero que os voy a pedir es que nos pongamos todos de pie y al menos nos estiremos un poquito, que ya llevamos más de 30 minutos sentados y eso es muy malo para los riñones, para el corazón, así que vamos para arriba, nos vamos estirando un poquito al menos, que esto siempre viene fenomenal. Yo estoy aquí en el despacho y mis compañeros van a decir que sí estoy loca, pero no pasa nada. Levantamos, nos movemos un poquito y bueno, pues si os dais cuenta, probablemente, aunque no nos veamos todos hayamos tenido una sonrisa en la cara. Y un despertar, ¿no? Habláis de hábitos y estoy muy de acuerdo tanto con todas las compañeras como con todo lo que leemos, en que tenemos que cambiar lo que hacemos, ¿no? Pero lo difícil ya no es solo cambiarlo, sino el por qué, lo comentaba ahora ella, pero fijaros, yo me dedico a entrenar a personas que tienen enfermedades crónicas y es muy difícil hacer mover a alguien para, bueno, pues para mejorar su vida. Imaginaos una persona que está en paliativos, ¿no? Y que dice, pero si es que yo ya estoy en un tratamiento crónico que no sé dónde va a llegar. Bueno, pues el hecho de que puedas hacer un poquito más hace que tu calidad de vida, que esa para mí es la palabra clave, ¿cuál es la calidad de vida que quieres en tu vida? Es la que hará que haya sol, hará que haya nubes o hará que nieve mucho. Y cuando nieva mucho, probablemente el coche patine, ¿verdad, Lara? Que hoy lo ha podido vivir en primera persona. Pero esto lo digo porque en muchas ocasiones pensamos que el movernos, el hacer actividad física, el cuidarnos, el tener un planteamiento dietético o nutricional adecuado, es como un castigo, ¿no? A mí me encantan mucho esas dinámicas en las cuales los profesionales pensamos que todo el mundo piensa que comer bien, moverse y tener una buena salud mental y social es bueno para la salud. Ahora, preguntemos a todas las personas que conocemos, ¿qué es para ti hacer ejercicio? ¿Qué es para ti comer bien?
y probablemente no es lo mismo lo que pensamos las personas que nos dedicamos a ello y las personas que lo necesitan. Por tanto, yo como profesional del sector, lo primero que intento hacer es empatizar para llegar a comprender a la persona y el requerimiento que tiene esa persona. Y ya os digo siempre con esa palabra clave o esa frase clave de mejorar tu calidad de vida. Para algunos es tomar un poquito de chocolate, supongo, ¿no, Adriana y Lara? Y para otros es esa motivación de decir, yo no voy a salir a caminar porque no me gusta o incluso porque no puedo, ¿no? Entonces yo creo que aquí la palabra es la relativización de lo que para cada uno es también ese hábito y esa calidad de vida. Para mí principalmente, y por lo que veo en mi día a día, sobre todo con enfermos crónicos, es esa calidad de vida del entorno que tiene la persona. Y fijaros, dependiendo de con quién esté quedando en el día a día, dependiendo con quién tiene esas videollamadas, dependiendo en qué grupos de WhatsApp esté, incluso a quién siga en redes sociales, determinará muchas veces lo que quiera. Entonces, si le das información de a quién seguir, a quién leer, incluso con quién salir a la montaña, con quién hacer ciertas cosas, le va a facilitar esa situación, pero no le puedes decir a una persona que no sabe lo que es hacer ejercicio, que es bueno hacer ejercicio, obviamente, porque en la cabeza tendrá es sufrimiento, es gastarme ahora mucho de dinero en ropa, es que yo no tengo ni unas deportivas en el armario, buf, yo nunca, no, las chicas, ¿no? El mito típico, no hago fuerza, que me pongo muy fuerte. Digo, tú sabes las horas que hay que entrenar para ponerse así. Tú eres consciente de lo que hay que comer de bien para ponerse así. Entonces hay que ser un poco coherente en ese sentido y yo creo que este tipo de iniciativas, estos desayunos saludables, hacen que movamos conciencias, ¿no? Y conciencias también para mejorar esa calidad de todos los que nos rodean, incluso de nosotros mismos. La verdad es que es súper interesante. Yo, la verdad, me quedo con una cosa, Sonsoles, que creo que puede contribuir bastante. Entornos, ¿no? Hay evidencia científica de que la gente que intenta cambiar un comportamiento, ¿no? Solo el 25% lo logra, ¿no? Porque realmente es complicado, ¿no? Lo estábamos viendo, ¿no? Es una vida muy estresante, todos con niños, trabajando un montón. Además, súmale a eso un reto, ¿no? De cuidarme. Pues a veces se hace como muy cuesta arriba, ¿no? Y creo que es muy importante reforzar la importancia de los entornos, que lo está diciendo Sonsoles. Voy a poner el caso del tabaco porque creo que es el más paradigmático y el más fácil de entender. Todos sabemos que el tabaco es malísimo, que mata, que provoca 1 de cada 3 cánceres, pero la gente sigue fumando, ¿no? Es mucho más importante, por ejemplo, en el caso del tabaco, generar espacios libres de humo, playas donde no se fuma, parques donde no se fuma. Ese tipo de medidas tiene muchísimo más impacto que toda esa información negativa que puedas dar sobre las consecuencias que tiene dejar de fumar, ¿no? Facilitemos como sociedad y como empresas, que antes nos lo preguntabas también, Ana, ¿qué pueden hacer las empresas? Las empresas pueden hacer pequeños gestos que están haciendo que la persona cambie un hábito o facilitando que esa persona cambie un hábito. Voy a poner un ejemplo también fácil, ¿no? Que puede hacer la distribución alimentaria, ¿no? La distribución alimentaria tiene mucho impacto en nuestra cesta de la compra, ¿no? Ellos tienen un rol muy importante en que la alimentación saludable sea mucho más accesible para el ciudadano. Ese tipo de cambios en el entorno o empresas que, oye, entras por la mañana y te ponen fruta en el desayuno, no sé, pequeños gestos en realidad hacen mucho, ¿no? Y facilitan la adopción de hábitos de vida saludable al individuo, ¿no? Estoy muy de acuerdo, fijaros, yo soy de una ciudad muy pequeña, yo soy de Ávila, y cuando hablo con mis amigos me dicen, es que en Madrid no se tiene calidad de vida, ¿no? Y yo les digo, depende. Y el depende, fijaros, lo he aprendido con personas que necesitan un entorno en el que les comprendan. Por ejemplo, si yo tuviera una enfermedad crónica y viviera en un sitio en el que no tengo contacto con personas en mi situación, yo que soy muy social, ¿eh? O sea, a lo mejor en otro contexto no, pero probablemente en una situación de aislamiento lo pasaría peor que en una ciudad muy grande en la cual tendría
con quién salir, con quién poder compartir ciertos hábitos, incluso de tener esa información o asistir a acciones como estas presenciales, ¿no? O sea, para que veáis que esa situación, pues bueno, es realmente como dice la compañera, lo que hace que nosotros nos movamos acorde a lo que necesitamos también, pero les Ujú. tenemos que dar la información. Yo creo que como empresas al final tenemos que, lo primero de todo, informar de lo que hay y de la manera más veraz posible. O sea, científicamente, ¿qué está demostrado? ¿Qué es lo que se ha estudiado para? Porque claro, ahora hay un poco de todo, ¿no? En ejercicios, imaginaros, todo vale, todo es moverse. Bueno, pues se mueve mucho mejor, pero no toda la dosis es buena para todo el mundo. De hecho, ha habido personas que han llegado a situaciones crónicas y clínicas muy feas por haber entrenado incorrectamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar dar esa información, lo primero de todo, dentro de lo que es una empresa que quiere destinar parte a mejorar la vida de la people, como suelo decir habitualmente, ¿no? Digo, nosotros primero mejoramos el entorno y a partir de ahí mejoramos lo que quiera la persona que para eso nos va a contratar. Pero primero de todo el entorno, a nivel informativo, a nivel de eventos y demás. Pero bueno, es mi opinión, como digo. Sí, sí. Al final se trata de que podamos centrarnos en la parte positiva, ¿no? En generar oportunidades para que la gente pueda cambiar hábitos. Porque si no hay una motivación intrínseca a cambiar determinados hábitos y encima tu entorno no cambia tampoco, pues es muy difícil que tú vayas a cambiar. Por eso hay veces que las personas cambiamos cuando realmente sufrimos una situación extrema en nuestras vidas. Y no tendríamos por qué llegar a una situación extrema para darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de cambiar porque nuestro entorno nos facilita el cambio. Es un poco lo que decía Sonsoles, que al final, si yo quiero cambiar un hábito, pero todo mi entorno no encuentro una vía social o comunicativa o empresarial que me apoye a ese cambio, pues rápidamente al tercer día que yo no lo consiga porque estoy luchando contra el mundo, no solamente estoy luchando contra mi propio interior, sino que estoy luchando contra el mundo, pues no lo voy a conseguir, porque al tercer día vuelvo a lo de antes y a correr, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a visibilizar esta parte positiva que estamos trabajando las empresas y los individuos? Perdona, Adriana, que te he cortado. No, solo quería que, hablando del entorno, algo que quería, así como un poco llamamiento como sociedad que somos, es que también a las personas que eligen caminos de autocuidado, de bienestar, que creo que el entorno precisamente muchas veces boicotea, no con mala intención, pero porque parece que es más fácil criticar, juzgar, que yo creo que al final eso es porque hay que revisarse a uno mismo, ¿no? Porque critico a mi amigo que está cuidándose y le digo X cosas. Entonces, que también como entorno de personas que se quieren cuidar, que lo hagamos, que acompañemos a esas personas, que las respetemos, que no las juzguemos, que les facilitemos también las cosas y que empaticemos más. Porque muchas veces yo, por ejemplo, por mi experiencia, veo que cuando el entorno boicotea demasiado, claro, es muy complicado y según cómo sea una persona de insegura, bueno, pues que el entorno también apoye en ese sentido a quienes deciden cuidarse, que no son los raros o que no están haciendo nada no malos, todo lo contrario, están priorizando su salud y su bienestar y eso creo que hay que ponerlo en valor también. Sí, sí, Totalmente. yo también quería Totalmente de decir una acuerdo. cosa respecto a esto. Ay, ahora, Sí, nada, adelante. que justo que hay como mucho miedo a veces al cambio y también es verdad que a veces el cambio de uno mismo modifica el entorno. O sea, hay gente que de repente empieza a cambiar sus hábitos y se da cuenta que tiene un entorno que pues que no le gusta tanto o que ya no le acompaña, o sea, más que que no le acompaña, sino que no se siente a gusto en ese entorno. Entonces, muchas veces también parte de nuestro trabajo es decirle, bueno, pues esto está bien, no pasa nada, puede estar ese entorno y puede haber una apertura de otro entorno que te acompañe en estos nuevos hobbies, una nueva forma de alimentarte. O sea, que eso a veces también pasa, que de repente se abren nuevas puertas en la vida cuando la gente empieza a cambiar. Y luego también, que también me gusta mucho cuando lo veo en consulta, que a veces hay como mucha queja, ¿no? Del entorno no me acompaña. Y cómo tú lo estás comunicando al entorno, porque a veces hay tanto miedo que es como, no, es que yo no puedo comer esto, y es de, no, es que yo no quiero comer esto.
no es un no puedo, porque si dices no puedo, es como que alguien ¿quién no te está dejando? Y entonces es como tu madre diciendo, claro que puedes comer pan, hija, o lo que sea. No, es que yo he decidido que no quiero comer esto. Y a veces cuando la persona se posiciona ahí, también hace que el entorno se modifique sin tener que estar convenciendo desde la evidencia o desde a nadie, porque ya está, la gente te ve brillar y te ve como con ese cambio y quiere cambiar contigo. O sea que es que hay muchas situaciones que se pueden dar con esto. El efecto dominó de cuidarse es maravilloso cuando se va produciendo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Sí, o sea, que la clave es tener esa motivación intrínseca, ¿no? De decir, y que luego pues, ir pudiendo ver cómo tu entorno al final es empático, ¿no? Que decía Sonsoles, de cómo ponerte en la situación del otro, porque vivimos en unos momentos de una sociedad en la que lo quiero todo y lo quiero ya. Y el cuidarse no es ya, el cuidarse es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? El compromiso con nosotros mismos a largo plazo. Estamos casi llegando a... Sí, perdón, Lara. Solo que Adelante. solo una cosa, y es que el ser humano no suele ser muy empático porque la tribu es como que no quiere cambiar. O sea, es como, ¿cómo verdad? Sonsoles se ríe porque Así es que esta persona se está saliendo de la tribu, de la manada, y es como, no, Así ven es. aquí. Entonces, no podemos pretender que el entorno sea empático. O sea, esto tiene que ser como algo de no intentar convencer, hacerlo y poco a poco que se vaya viendo y que la manada, pero intentar convencer a la tribu es súper difícil. Ahí te vas a dar contra la pared todo el rato. Sí, desde mi punto de vista es Claro, aceptación de uno mismo, ¿no? De si tú te aceptas como eres dentro de un entorno en el que puedas estar, es perfecto, ¿no? Antes comentaba ya, es muy social el hecho de fumar. Bueno, ¿y qué ocurre si no fumas? Y fijaros hasta el punto que ahora mismo aquí en España el fumar hasta está mal visto, ¿no? En comparación, te vas a otros países y es como se sigue fumando en todos los sitios y miras hasta mal, ¿no? O sea, es un poco el cambio desde dentro para que luego ya todo el entorno también te acompañe en esa situación. Pero la aceptación yo veo que es difícil, sobre todo lo veo en las personas más jóvenes, porque hay un perfil social tan bestia y que empuja tan rápido que parece que o vas, ¿no? Y claro, dices, bueno, ¿dónde está aquí el concepto de humano? ¿No? Parece que somos digitales ahora mismo en lugar de personas. Somos ordenadores, pero bueno, la aceptación creo, desde mi punto de vista, que puede ser una situación bastante buena para trabajar desde el principio y poder crear ese hábito social, ¿no? De, oye, yo soy así, ¿soy buena persona? Sí. ¿Pasa algo porque no como azúcar? No. Mi entorno lo conocerá, pues perfecto y maravilloso. Y me harán otros bizcochos de otra manera, pero con azúcar no. Pues bueno, es acostumbrarnos también. Y la importancia del apoyo. Adelante, sí, adelante. No, que al hilo un poco de todo esto que estamos comentando ahora, la importancia del apoyo de los profesionales de la psicología, que por lo menos para mí es clave tener ese apoyo con muchísimos pacientes porque cada uno pues abordamos, ¿no? Unas áreas y la parte de aceptación, de confianza, pues esa es súper importante. Así que esos profesionales son imprescindibles. Así es. Yo creo, Lara, respondiendo un poco al comentario de la tribu, ¿no? Que es verdad, nuestras tribus ahora, como estamos en redes sociales, las tribus parece que son más grandes porque le damos importancia muchas veces a lo que piensa alguien que ni siquiera conocemos, que esto es otro capítulo aparte, pero yo creo que, o sea, sí somos empáticos, lo que pasa es que cuando tú en un círculo que te han visto, ¿no? Acostumbrado a una serie de dinámicas y hábitos, les explicas que estás cambiando, al final también estás removiendo conciencias, porque haces a los demás que se planteen si ellos también deberían de cambiar o no, y como no han hecho esa reflexión interior, estás removiendo un poco la conciencia, pero a lo mejor eso es hasta positivo, porque acaba realmente haciendo que los demás piensen en por qué tú has cambiado, en por qué, cómo has hecho la reflexión interna, por qué has introducido estos hábitos, y sobre todo cuando no vienen relacionados con un episodio pues de enfermedad, ¿no? Porque cuando hay un episodio de enfermedad, la tribu es sumamente empática
y entienden perfectamente por qué has cambiado los hábitos. Casi hay menos empatía, por lo menos al principio, cuando has cambiado un hábito sin que hayas tenido una situación clave en tu vida. Lo has cambiado porque has hecho un camino interior que te mueve a prevenir el cáncer, prevenir otras enfermedades. Entonces, tu entorno no entiende al principio, sobre todo porque remueves a lo mejor un poco la conciencia de los demás. Pero yo sí que pienso que el mundo es empático por naturaleza, ¿eh? Aunque al principio no lo veamos. Hay que entrenarlo más. Claro, cuando un cambio de conducta individual en un grupo, que lo comentaba antes Adriana, que me ha gustado mucho, tiene ese efecto dominó, ¿no? Que en el fondo lidera el cambio conductual en la tribu, ¿no? Y en todo ese grupo, ¿no? Y genera como conciencia sobre, oye, pues sí, al final, al principio genera reticencias porque cada uno tenemos nuestro rol dentro de nuestros grupos, ¿no? Eso es evidente. Pero luego al final eso incluso puede generar ese efecto contagio a que otras personas también se pongan en la misma actitud. A mí me parece muy importante, ya no recuerdo en esta charla tan interesante quién lo ha mencionado, pero me parece súper importante que cada uno individualmente hagamos la reflexión de qué significa para mí una vida saludable, ¿no? Que es que hay unos estereotipos tan grandes y unas metas tan grandes, ¿no? O sea, que de repente volvemos al inicio de la conversación, principio de año, me voy a cuidar y entonces me apunto al gimnasio, hago una dieta, no bebo en 5 días o en un mes, porque está muy de moda ahora eso de enero sin beber, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, de repente te pones tantos retos a la vez que es imposible, ¿no? Yo creo que la clave de una vida saludable es primero que las metas sean cortas y luego que estén adaptadas a ti mismo, ¿no? Y a tu día a día, ¿no? Y que lo puedas llevar a cabo con esfuerzos pequeños. Total, y qué bonito ponernos mini retos para crear un retazo, ¿eh? Mini reto 1, mini reto 2, mini reto 3, retazo, ¿no? Que te va Pero claro, es que si ilusionando. decimos, claro, además con una motivación, o sea, si tú dices 100 metros, ¿no? Esa película que probablemente todos hayáis visto, que dices, ¿cómo que 100 metros y termino haciendo un Ironman? Pues claro, porque el objetivo final de una persona con una situación crónica devastadora, pues puede ser el hacer todos los días un poquito más. Pero lo vemos en situaciones súper críticas y no nos damos cuenta que hoy ya no vuelve a pasar. Entonces vamos a ponernos mini retos también diarios sin tener ninguna enfermedad. Y mira, tengo un amigo que siempre dice, yo entreno por lo que pueda pasar. Y me encanta esa frase, porque encima está más fuerte que el vinagre y le digo, si es que estás muy fuerte, digo, si es que estás muy bien, y es verdad, se cuida mucho, dice, entreno por lo que pueda pasar. Y yo creo que hay que vivir por lo que pueda pasar. Sí, y agradecernos a nosotros mismos cada pequeño logro que vamos haciendo durante el camino, porque es que si no es o el Ironman, no, pero durante el camino, en esos pequeños retos, agradecernos cada pequeño paso que damos, que muchas veces nos olvida esto. Tenemos una pregunta, iba a animar justo porque estábamos casi llegando al final, tenemos una pregunta en el chat, que cómo creéis que podemos desde las redes sociales ayudar a todo esto. ¿Creéis que hay alguna estrategia, alguna actividad, algo que como individuos o personas podamos contribuir en redes sociales para ello? Pues yo creo que hay una cosa que es hacerlo tú, ¿no? Que la gente vea que tú eres eso y que hay una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Que no vale decir hay que moverse, hay que tal, y que luego no sea así. Entonces, yo creo que cuando somos coherentes y mostramos, incluso muy importante, las dificultades que hay en ese ponernos en movimiento, ¿no? Pues estoy haciendo yoga y se me tiran los 2 niños encima porque los tengo aquí correteando, pero me he puesto a hacerlo. Ese tipo de cosas yo creo que llegan mucho a la gente, ¿no? Que vean que tú lo haces pese al día a día, que sabemos que no es fácil, que a veces cuesta ponerse. Creo que el humanizarnos ayuda mucho a que el mensaje llegue.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas más importantes es poner los casos reales, pero los de verdad. Y no solamente el Los- antes y el después. Yo estoy un poco harta de ver el antes y el después, el cambio. Ya, y Ay, en el ya. proceso, ¿qué ha pasado? Aquí, ¿qué ha pasado? O sea, ha habido baches, ha habido mucho regalo, o sea, ¿qué ha habido aquí? Y yo creo que lo más bonito es documentar el proceso, porque si no disfrutas del proceso no vas a llegar en la vida. Es mi punto de vista, ¿eh? Pero creo Estoy que es completamente de acuerdo. esencial. Sí, yo también, sobre todo porque al final es que el proceso es tu vida, o sea, no hay una meta final y cuando la gente piensa que hay una meta final es frustrante, entonces no, o sea, tu vida, ¿cómo la quieres vivir? Entonces, pues a través de buenos hábitos que te hacen sentir bien, que te motivan, que te gustan, por eso esas metas, en vez de verlo como, oh, ahora me pongo una carga más, tengo que hacer esto de ejercicio, de alimentación, no, es qué bien que voy a comer esto hoy, qué bien que voy a dedicar 10 minutitos y luego me voy a sentir fenomenal, entonces encontrar mucho, yo creo que la motivación es clave y el disfrute de lo que hagamos a nivel ejercicio, alimentación, rutinas también para descansar mejor, para estar emocionalmente mejor. Por eso es importante que cada persona mire por sí misma y no por lo que hace el de al lado y lo que le va bien al de al lado. Pero además tienen como ese efecto que multiplica el propio efecto de hacerte sentir bien cuando tienes un hábito de vida saludable, ¿no? Cuando te empiezas a cuidar. Y es que el hecho de que tú lo puedas compartir en redes sociales, al final, es que te va a ayudar a seguir, ¿no? Porque te va a hacer sentirte muy orgulloso, ¿no? Y como de alguna forma ejemplo. Y luego, con todas las precauciones, las redes sociales no dejan de ser un entorno, y eso son un entorno social. Si en el fondo tú has elegido un camino, un hábito concreto, pues la actividad física, oye, pues seguir a gente que te puede recomendar rutas, entrenamientos, no sé qué, pues al final está cambiando de alguna forma también tu entorno, ¿no? Y tiene un valor súper positivo, sin volverse loco, pero tiene un valor súper positivo. Claro que sí. Sonsoles, me parece que tenemos que dar paso a que puedas despedirte, que tienes que irte corriendo a un examen. Me voy corriendo a poner un examen para que pongan en forma personas con enfermedades crónicas. ¿Qué os parece? O sea, que los Maravilloso. alumnos hoy, espero que hayan estado escuchando esta charla. Ha sido un verdadero placer estar este ratito con todos, no solamente con vosotras, chicas, que aquí veo mucha gente también en el chat, así que un abrazo a todos. Espero que estéis súper bien y además os voy a decir una cosa. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 40. Y ¡Felicidades! es un placerazo haber compartido la primera cosita del día con vosotros. Así que un besazo y muchísima salud. Cuidaros mucho. Igualmente, bonita, feliz día Sonsoles. y feliz Chao. vida. Gracias. Felicidades. Pues continuamos un ratito más, tenemos alguna pregunta más. Estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Al final, el disfrutar del proceso y no solamente de la meta es lo que te hace todos los días seguir con tu hábito, porque estás realmente disfrutando en el camino. ¿Tenemos alguna pregunta más antes de despedirnos? ¿Creéis que hay algún secreto universal para llevar una vida más saludable? Comer poco, sin azúcar, sin harinas, ¿hay algún secreto universal? ¿O como hemos dicho, es más personalizado al entorno de cada uno? Por favor, comer poco no. Nadie ha hablado de comer poco, no hay que comer poco. O sea, eso que se quite ya de la cabeza porque basta ya de pensar que para estar saludable hay que comer poco. Entonces, creo que el secreto es, Adriana, vale, Perdonad. que es muy importante que no pensemos que hay que comer poco para estar saludable y que, a ver, que siempre se pueden hacer, o sea, que puedes salir, socializar, o sea, puedes hacer cosas sin necesidad de estar todo el día encerrado en casa. Mucho. Adri, se oye mucho. Ah, yo. Ahora, ya está. Que eso, que se puede seguir llevando una vida y socializando mucho. Lo que pasa es que también yo creo que tiene que haber ahí un cambio de chip de que si tu forma de socializar, por ejemplo, es estar todo el día de bares, pues igual hacer pequeños cambios de me voy a la montaña, doy un paseo y luego me voy a comer a un restaurante, me llevo un picnic a la montaña, pero que todo, porque yo esto lo veo a veces en entornos que el único hobby es ir al bar.
Entonces, esto también en España es como muy social, ¿no? Y el cambiar, a veces por eso cuando empezamos a cambiar hábitos, el entorno se modifica. Pues es que ya no quiero, no es un no puedo ir al bar, es ya no quiero ir al bar, quiero ir a hacer deporte y luego quizás me quiero ir a tomar un vino con mis amigas por ahí o quiero ir a tomarme una kombucha, o sea, pero que eso tiene que ser también el cambio, ¿no? De dónde estoy invirtiendo toda la energía y pensar que se pueden hacer cosas, que no tienes que quedarte encerrada en casa ni mucho menos para ser saludable. Hay otra pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Que dicen, después de la pandemia, ¿no? Pues se ha trabajado mucho, nos hemos enfocado mucho en disfrutar el aquí y el ahora. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el disfrutar aquí y el ahora porque el mañana no importa con el pensar en que un hábito me puede ayudar a llegar a un mejor mañana? Yo creo Pues, que durante la pandemia mejor y hicimos más ejercicio, la verdad. O sea, yo creo que la pandemia ha cambiado bastantes hábitos, ¿eh? O sea, que en el fondo ha concienciado a mucha gente, es verdad que había más tiempo libre en algunos casos, y que ha concienciado a la gente en una alimentación más saludable y en hacer ejercicio físico diario dentro de casa, que es lo peor del mundo, con lo cual, en el fondo hay mucha gente que ya ha adoptado ese hábito gracias a la pandemia, precisamente. y luego que cuando parece que es incompatible disfrutar de la vida con hábitos saludables y precisamente la clave está ahí, en que entendamos que llevar una vida saludable es maravillosa y que disfrutas de la vida y que con flexibilidad, como decía Lara, vas a hacer deportes y luego te gusta mucho el vinito, tómate un vinito, pero no te tomes 4 sentado en una silla toda tu tarde. Entonces, con la alimentación lo mismo, que un día te apetece, yo qué sé, pues unas patatas de bolsa, no entres a valorar si son nutritivas o no, si a ti te apetecen, tómatelas, pero tómatelas con calma, disfrútalas, no te comas la bolsa ansiosamente. Entonces, si entendemos que cuidarse y ser feliz es perfectamente compatible y cuando lo descubres es maravilloso, ya no hay esta duda. Lo que pasa es que por eso, como siempre, si pensamos en la restricción, en la rigidez, en el sobreesfuerzo, va a ser muy complicado encontrar ese equilibrio. Eso es. Alguna pregunta más que tenemos, para no dejarnos ninguna, es ¿cómo podemos trasladar todo lo que estamos hablando al mundo infantil, ¿no? ¿Alguna indicación para implicar a nuestros hijos en una vida más saludable? Bueno, yo creo que los niños hacen lo que ven en sus padres, fundamentalmente, ¿no? Pero ¿hay algún secreto que podemos trasladarle a nuestros hijos para fomentarles esos hábitos de vida saludable? El ejemplo. El ejemplo y trabajar mucho los valores de confianza, de seguridad, para que no se sientan, cuando el entorno no va como ellos, que no se sientan, ¿no?, que tienen que copiar o que imitar porque lo suyo es lo raro, sino que darles confianza para que con sus buenos hábitos o su estilo de vida vayan y se enfrenten a quien sea por ahí, ¿no? Pero el ejemplo creo que es clave. Por lo menos es lo que yo, como experiencia de mamá, estoy viendo. Y no sé, Lara, ¿qué opina como mami, que además los tiene ya más avanzados? Ella tiene más experiencia. Total. Yo creo que Yo creo que hay una combinación entre, yo los míos ya son un poco más mayores, con lo cual ya no están dentro del círculo de influencia materna ya, pero yo siempre he pensado que una parte importantísima es el ejemplo. Mis hijos montan en bici desde los 2 años. Y pues, ¿cómo montan tus hijos en bici? Digo, porque están todo el día viendo a sus padres y a sus abuelos montar en bici, o sea, no tiene más secreto que sí, trabajarlo en familia y que sea un ejemplo, ¿no? Y luego, para mí, algo que estoy trabajando y que creo que es importante es evitar prohibir. Porque cuando tú a un adolescente le prohíbes algo, es que seguro que lo siguiente que va a hacer es eso. Entonces, yo creo que informar verdaderamente de los efectos que puede tener a corto o largo plazo, informar bien en qué le beneficia, en qué le perjudica, no prohibir y el ejemplo, porque más allá de eso hay un momento en el que ya no están en nuestro círculo de influencia y tenemos que confiar en que han tenido el ejemplo, la información suficiente como para que puedan decidir por ellos mismos qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene, ¿no? Desde luego el ejemplo, pero yo creo que hay que ir más allá, que lo decía Adriana.
ayudarles en la gestión de las emociones, ¿no? Y ayudarles a generar esa confianza en sí mismos. Cuando son pequeños, en el fondo tiene un efecto súper beneficioso, ¿no? Pero cuando esos niños pequeños se convierten en adolescentes, esa confianza que les has generado y esa seguridad en sí mismo les va a permitir decir que no a adicciones, a comportamientos que son diferentes a los que tienen en su entorno, por lo cual yo creo que esa parte también es muy, muy importante. Y luego desde quienes tienen influencia en la sociedad, pues también promover buenos hábitos. Sigue sorprendiéndome que en centros escolares haya menús, que te echas las manos a la cabeza, que solo haya un día o 2 horas a la semana de actividad física. Entonces yo creo que también hay que, en la parte de educación, promover mucho más los buenos hábitos, para que el trabajo que hacemos desde casa también, ¿no?, se apoye en esos ambientes que al final es el día a día de los niños, tan más pequeños, más mayores. O sea que concienciar también a quienes mandan un poquito más. Muy bien, pues estamos prácticamente llegando al final. Creo que no hay ninguna pregunta que nos hayamos dejado por el camino. Creo que están todas. Agradeceros vuestro tiempo, vuestra experiencia, vuestra sabiduría, que hayáis podido compartir con todos nosotros y nosotras en este día cómo podemos trabajar por el objetivo número 3 de salud y bienestar. Y nos quedamos con vuestros mensajes, ¿no? Con disfrutar del proceso, empatizar, ser valientes, tomar acción antes de que llegue un momento de enfermedad. Y si la enfermedad viene, visibilizarla, hablar de ella y trabajarla desde la prevención y luego, sobre todo, desde el tratamiento. Así que, pues, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Y seguiremos todo lo que hemos hablado aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. a todas y a todos. Un placer, eso es. Buen día. Gracias. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao.